enseñando. Ahí está. Listo. Ya está. Entonces, le decía, ¿no? El siglo XXI, nuestro siglo, es todo eso, ¿no? También cuando hicimos el curso de Historia Universal, ya les dije, pues, un resumen de qué cosa era el siglo XX, perdón, el siglo XXI, ¿no? Y en qué consistía esto, ¿no? Bueno, simplemente para recordarlo, ¿no? El siglo XX son los 100 años que van desde el año 1901 al año 2000, ¿no? Desde el año 2001 en adelante, hasta el año 2100, será lo que es el siglo XXI, ¿no? No es nuestro siglo. Apenas llevamos 21 años de ese siglo, ¿no? Estamos en el 2021. Ya se puede empezar a definir qué cosa o por qué se caracteriza este siglo. Claro que sí, se caracteriza por la consolidación del libre mercado como principal sistema económico mundial, ¿no? Después de la victoria de Estados Unidos en la Guerra Fría, el, el libre mercado, o también se puede conocer, algunos lo conocen como el neoliberalismo, pero es más que todo el libre mercado, se ha consolidado como el principal sistema económico mundial. Todo se relaciona con eso, con la economía, ¿no? Es lo que manda en el mundo siempre, desde la época prehistórica hasta ahora, la economía es lo que manda en el mundo siempre, más que la política, ¿no? Y eso es lo que impera, ¿no? Luego está ya lo político. En lo político vemos que Estados Unidos es la principal potencia mundial sin ningún tipo de discusión. Pero desde la última década hasta ahora, y en un futuro va a ser incluso más, vemos el ascenso, el rápido ascenso de China, ¿no? Como siempre lo hemos comentado, ¿no? Cuando hablamos del curso de Historia Universal, ya le hemos explicado muy bien, en los Estados Unidos se dedicó, pues, ¿no? A invadir estos países en Irak, en Afganistán, ¿no? En el Medio Oriente, y ahí pues se ha dedicado pues mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho dinero a algo que fundamentalmente va a ser solamente cuestión de tiempo para que se retiren, pues, ¿no? Los estadounidenses. Mientras pasaba eso, ya sabemos que China empezaba a crecer, ¿no? Y se empezaba a relacionar con muchos países en el mundo, ¿no? Hoy en día China es el principal socio comercial de los principales, de la mayoría de los países en el mundo, ¿no? ¿Superará a China, no, superar a China, Estados Unidos? Probablemente. Personalmente yo creo que es cuestión de tiempo, pero tampoco lo veo tan fácil, ni tampoco lo veo tan seguro, ¿no? De que China pueda ser la principal potencia mundial, ¿no? Pareciera que nadie puede vencer a China, y sí, ¿no? Pero por ahora, actualmente, Estados Unidos aún tiene mucho poderío, ¿no? Hace poco, hablando de eso, de la tensión entre China y Estados Unidos, se conoció que hubo una amenaza, ¿no? Ustedes saben que China tiene un problema con Taiwán, que es una isla que se encuentra al frente de China, donde en época de la revolución que hicieron en China, de la revolución comunista, un grupo de chinos que no estaban de acuerdo con ese sistema se fueron a una pequeña isla llamada Formosa, que era una isla que la colonizaron pues los portugueses, por eso que se llama así. Pero luego ellos lo rebautizaron como Taiwán, ¿no? Y ahí se fueron todos los que estaban en contra de Mao Zedong, ¿no? De los comunistas, y se formó un propio estado, la República de China, ¿no? Que estaba en contra de la República Comunista. Pasaron años y eso ya se convirtió como un estado, ¿no? Pero con reconocimiento limitado también. La cosa es que la China comunista, con el pasar del tiempo, no ha reconocido a Taiwán como un estado, sino que lo ha querido siempre anexar a su territorio, ¿no? Y sobre todo ahora que China es mucho más poderosa que hace 30 años, tiene ya la convicción de colonizar o regresar Taiwán para su territorio como una provincia más, ¿no? Pero Taiwán quiere ser una república y se considera ya una república, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? China quiere colonizar o anexar a su territorio Taiwán, pero Taiwán, como es también una potencia comercial ahora, como tiene pues muchos acuerdos con Hong Kong y con todo Asia, es un país muy importante en lo económico, ¿no? Hay muchos capitales ahí extranjeros, y también es un socio de Estados Unidos. Así que Estados Unidos es como que le ha advertido, ¿no? En pocas palabras a China, ¿no? Si tú invades Taiwán, te metes con Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso ya es como un choque que se está dando en los últimos meses, ¿no? Y también algunos hablan ya de una segunda guerra fría entre Estados Unidos y China, ¿no?
¿Qué es lo que pasará? No se puede saber todavía, pero si les puede explicar algo o si les puedo comentar algo, les podría decir de que eh, en una guerra todavía Estados Unidos tiene este, mucho más experiencia, ¿no? Porque el ejército chino es casi 3 veces más grande que el de Estados Unidos, pero el ejército chino no tiene mucha experiencia. Más se la pasan haciendo algún tipo de desfiles o de pruebas o en su territorio, pero el ejército de Estados Unidos está en todos lados y tiene experiencia reciente, ¿no? Y tiene también un ejército profesional, ¿no? Y luego también en su economía, pero es hablar de todo un tema, ¿no? Pero aún está pues muy complicado esto de que aún no lo ha equiparado China en todos los sentidos de Estados Unidos, ¿no? Pero parece que en un futuro ya lo hará, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante decir esto? Porque si hablamos del Perú y de Sudamérica, pues el Perú no es una isla que se encuentra al otro lado del mundo. El Perú está conectado con todo, siempre lo estuvo, ¿no? Desde que llega Pizarro y sus huestes, como dice la historia, desde que llegan los famosos españoles acá al Perú, desde ese momento el Perú está conectado, ¿no? El continente sudamericano o Latinoamérica, por así decirlo, está conectado con todo el mundo. Y todo lo que pasa en el mundo influye en Sudamérica y en el Perú, ¿ya? Es muy importante siempre señalar esto. Y sobre todo en el siglo XXI, porque el siglo XXI en el Perú se caracterizará por la relación que va a tener el Perú con las potencias mundiales. Eh, los dos primeros gobiernos que tiene el Perú en el siglo XXI son los gobiernos de Alejandro Toledo y los gobiernos de, luego, el segundo gobierno de Alan García. Del año 2001 al año 2006 va a estar en el gobierno Alejandro Toledo. Y del año 2006 año 2011 va a estar en el gobierno Alan García Pérez, por segunda vez, ¿no? Y estos dos gobiernos se van a caracterizar por eso, porque van a tener un vínculo muy estrecho con las potencias del siglo XXI. Estados Unidos, o mejor dicho, Alejandro Toledo va a tener una relación mucho más estrecha con Estados Unidos y luego Alan García también va a buscar una integración con China. En cada gobierno, ya vamos a ver específicamente en qué se detalla todo esto. Empezando con Alejandro Toledo, podemos ver que el Perú estrecha sus vínculos con Estados Unidos. El Perú, en el gobierno de Toledo, firma un TLC, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿no? Incluso el presidente George Bush, en ese momento el presidente de Estados Unidos, viene acá al Perú, ¿no? Es un momento único entre ambos países, ¿no? Y luego, en el segundo gobierno de Alan García, del año 2006 al 2011, vamos a tener un vínculo ya mirando hacia Asia, ¿no? Hacia el Pacífico. Y vamos a tener pues mucha más integración entre el comercio chino y el comercio peruano. Y también en ese momento China ya se convierte en el principal socio comercial del Perú. Entonces, ese es el siglo XXI en el Perú también. Es la relación del Perú con las potencias del siglo XXI, ¿de acuerdo? Y específicamente en el Perú, podemos decir dos cosas del siglo XXI en el Perú, ¿ya? Primero, que desde el año 2001 hasta el año 2021, mejor dicho, hasta ahora o hasta el año pasado, se puede decir que esos 20 años, los primeros 20 años del siglo XXI en el Perú, son los años de mayor estabilidad democrática en la historia del Perú. Sí, desde el año 2001 hasta el año 2020 o hasta la actualidad, se puede decir que son los años de mayor estabilidad democrática en la historia del Perú. Desde el año 2001 se dieron elecciones democráticas y limpias, ¿no? Según lo que se conoce con la evidencia, ¿no? Alejandro Toledo, Alan García, luego Ollantumala, hasta Pedro Pablo Kuczynski van a ser gobiernos democráticos, estables y con elecciones limpias. Y aunque parezca algo obvio, aunque parezca que siempre ha pasado eso, es una ilusión, porque en la historia del Perú siempre ha habido o ha sido común lo que es la inestabilidad, las crisis, el golpe de Estado, las rebeliones, y casi era pues un fenómeno o algo muy extraño que un presidente culminara su gobierno, ¿no?
el siglo XX han habido muchos golpes de Estado. ¿Cuántos golpes de Estado han habido en el Perú? Más de 40 golpes de Estado han habido en la historia del Perú. En el siglo XX hemos tenido la dictadura de Fujimori, la dictadura de Velasco, la dictadura de Morales Bermúdez, de Pedro Godoy, más atrás de Odría. Han habido muchas dictaduras importantes en el siglo XX, ¿no? Y cada 10 años había una dictadura, ¿no? Y venía pues un presidente o un militar, y luego no convocaba elecciones, o también había fraude electoral, o un presidente no acababa su gobierno, y había una rebelión del APRA, o una rebelión del ejército, algo pasaba, y no habían elecciones seguidas, ¿no? Entonces era raro que hubieran lo que hoy es común, que son las elecciones, ¿no? No había eso mucho en el siglo XX, ¿no? Incluso cuando se hace golpe de Estado, cuando Odría hace un golpe de Estado, el presidente Bustamante Rivero, un poeta peruano en Lima, llamado Martín Adán, dice su famosa frase, ¿no? Cuando se entera de que Odría ha dado un golpe de Estado, de que un militar ha tomado el poder, dijo su famosa frase: hemos vuelto a la normalidad, ¿no? Porque en el Perú la normalidad era eso, que un militar entra al poder por golpe de Estado. Recién en el siglo XXI, desde el año 2001 hasta ahora, se han dado pues elecciones continuas, democráticas y limpias, ¿no? Porque el último fraude se dio en el año 2000, ¿no? Y desde ese momento hasta ahora, pues han habido presidentes democráticos. Eso es una característica muy importante del siglo XXI en el Perú, de nuestro siglo. ¿Por qué digo hasta el año 2020 o 2021? Porque es obvio, ¿no? Ya eso se terminó, porque desde la vacancia, o mejor dicho, desde la renuncia del presidente PPK, en el año 2018, hasta ahora estamos en constantes crisis. Cada año hay una crisis, ¿no? Desde la renuncia de PPK, ¿no? Porque hay una crisis económica, crisis parlamentaria, se ha disuelto el Congreso, se han hecho nuevas elecciones, han habido vacancias, y también eso es lo común, ¿no? Hasta ahora. Y ahora tampoco es que en lo político estemos bien, ¿no? Porque hay un gran enfrentamiento actualmente entre el Ejecutivo y el Legislativo, como fue hace 4 años también con PPK y el Congreso. Entonces, eso ya se terminó. Desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en el año 2018, se terminó y se alteró ese orden, ¿no? Que se venía dando en el Perú del siglo XXI. Otra característica de nuestro siglo XXI en el Perú es el constante crecimiento económico que ha venido teniendo el Perú, ¿no? Asentada ya la Constitución del año 1923, que favorece pues la inversión extranjera en el Perú ha venido aumentando pues su PBI, ¿no? Pero hay un detalle muy, muy importante, y ya les he comentado esto muchas veces también, pero se lo recuerdo ahora que estamos comenzando ya un cuarto trimestre. Crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo económico, no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hay países que tienen un crecimiento económico muy, muy, muy grande, muy extenso, ¿no? Pero no son países desarrollados. Por ejemplo, la India crece todos los años un 10, un 9%, tienen muchísimo PBI. El PBI, el Producto Bruto Interno de la India anualmente es superior al de Inglaterra, es superior al de Francia, pero tendrá las condiciones de vida de los franceses o de los ingleses para nada. En la India pues hay pobreza y pobreza extrema. Casi 100, claro, casi 200 millones de personas viven en la pobreza en la India. Es casi todo un continente que vive en pobreza, ¿no? En la India. Ustedes saben que la India pues, es un país muy poblado, ¿no? De casi de 1.000 millones de personas, ¿no? Brasil también es un país que tiene mucho crecimiento económico, pero ¿será un país desarrollado Brasil? No, para nada. En Brasil hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad, ¿no? Sin contar que, si no lo sabían, Latinoamérica es el continente más desigual del mundo, ¿no? O uno de los más desiguales, ¿no? El problema en Sudamérica no es tanto la pobreza, sino la desigualdad, ¿no? Que es mucho más marcada que en otras partes del mundo. China también, justo eso estábamos hablando con el caso de China. China es un paradigma, es un caso muy, 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 muy extraño, porque es una potencia mundial, pero su economía no está muy bien desarrollada aún, ¿no? Como la de Estados Unidos, ¿no? Aún está en ese proceso China, ¿no? Porque tiene un gran PBI. China tiene muchas empresas estatales y privadas que son, pues, aunque su mayoría son estatales, que son, pues, multimillonarias. Tiene un montón de multimillonarios que están en todo el mundo invirtiendo, los chinos, pero aún mantiene, pues, a una gran
gente, a una gran parte de la población bajo el índice de la pobreza, ¿no? Bajo el índice de la pobreza extrema, ¿no? Y todavía pues no hay un acaparamiento de la clase media, ¿no? Que ha aumentado bastante en China, pero aún tiene que seguir aumentando, ¿no? Para estar en los márgenes de lo que conocemos como el mundo desarrollado, ¿no? Aún le falta eso. Entonces, la India, China, Brasil, son países que tienen mucho dinero, que son en lo económico superiores a muchos países de Europa, por supuesto, pero no son países desarrollados, ¿no? Eh, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, son países que no tienen mucha economía, que no son potencias mundiales, pero son países desarrollados. Y eso es lo que apunta a ser un país, no ser una potencia mundial, sino ser un país desarrollado. Entonces, el Perú, como les decía, todo el siglo XXI ha tenido un constante crecimiento económico, de 5 a 10 hasta picos de 9% anual, ¿no? El crecimiento económico. Y cada gobernante que ha tenido el Perú durante este periodo, durante los años del siglo XXI, siempre se ha tratado de defender esto, ¿no? Y ha tratado de decir, bueno, en mi gobierno estamos creciendo, este año hemos crecido 5%, este año hemos crecido 9 tanto por ciento, ¿no? Y se venía pues creando esta tendencia, ¿no? Y aceptando las bases de lo que sería pues el crecimiento peruano, ¿no? Lo que le valió para que el Perú pues tenga alianzas importantes con más países, ¿no? Y venga mucha más inversión. Pero esto no estuvo acompañado de qué? De del desarrollo económico, ¿no? De políticas públicas, de políticas de la repartición, pues, ¿no? De las ganancias, y se aplicó lo que algunos llaman la política del chorreo. ¿Qué cosa es la política del chorreo? Es algo que se comentaba en economía y que básicamente es, bueno, si un grupo crece en lo económico, ese crecimiento será tanto que, ¿no? Algún día lo que cae o lo que chorrea o lo que deja, pues ese crecimiento ya llegará a las clases de abajo, ¿no? Y eso no pasó, pues, ¿no? La gente que tenía dinero, los grupos económicos siguieron creciendo, pero una gran parte de la población no se mantenía sin ningún tipo de desarrollo. Y esas desigualdades hacen de que actualmente tengamos los problemas que tenemos también, ¿no? Esa es una cosa también muy importante. Entonces, esos son los dos detalles que explican el siglo XXI en el Perú. La estabilidad democrática, que luego se quebró muy, muy rápidamente, porque eso vino acompañado de un crecimiento económico que no estuvo de la mano con el desarrollo económico. Y para que más o menos tengas una idea de cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Mira, cuando, por ejemplo, estás tú en tu barrio, ¿no? En tu ciudad, en tu barrio, y ves que en la avenida de tu casa ponen un local, todo era, digamos, casas, ¿no? Y no había nada, pero un día viene y ponen un local, o ponen un banco, o ponen una marca conocida, ponen un McDonald's, ¿no? En la esquina de tu casa. Entonces, mi zona, tú dices, ¿no? Mi zona está progresando, ¿no? Eso es crecimiento económico, más inversión. Pero cuando tú veas que en tu casa, en tu mismo barrio, al costado ponen un mejor colegio, o ponen una universidad privada, o ponen una universidad nacional, y ves que se genera un foco de investigación y vienen estudiantes, eso es desarrollo económico. El crecimiento económico es simplemente más inversión. El desarrollo económico es llevar mejores condiciones de vida a más personas. Cuando tú ves que hay mejores colegios, que hay mejores universidades, que hay mejores condiciones de vida de las personas, eso es el desarrollo económico, ¿no? Hoy tenemos a muchos países desarrollados en el mundo, ¿no? Que tienen pues en cada ciudad tienen universidades, tienen hospitales, tienen centros de investigación, tienen todo ya listo para que uno se desarrolle, ¿no? Que una persona tenga pues una vida digna y encuentre pues con los mecanismos que tiene y con los que le da el país, pueda crecer en lo profesional y en lo personal, ¿no? Ese es el desarrollo económico. Más inversión, más empresa, más minería, más industria, hace que la gente tenga más trabajo, y esto empieza a empujar lo que es o lo que debería ser al desarrollo económico, pero a veces eso se queda ahí nada más.
Eso solamente ese crecimiento, ¿no? Entonces, el Perú se ha quedado en eso. Tendría que llegar a una fase donde ya se use ese crecimiento para aprovechar y apostar por el desarrollo, pero eso es lo que ha faltado, ¿no? Es por eso que también otros investigadores hablan de que el siglo XXI es algo muy parecido a lo que pasó hace 150 años con la era del guano, que la gente en el Perú en esa época creía que el Perú se estaba desarrollando solamente porque vendía más guano y tenía mucho más dinero, pero igual, el crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo económico. Y eso va a caracterizar a los gobiernos de esta época. El crecimiento sin desarrollo y la estabilidad democrática, porque van a haber elecciones seguidas. En el Perú es tan común, o fue tan común, la dictadura y los golpes de Estado, que estos 15 o 20 años de elecciones seguidas van a ser pues un fenómeno que nunca se ha visto antes, ¿no? Hasta que ya sabemos que en el 2018 renuncia PPK y a partir de ese momento se han venido pues una época de vacancias, de crisis y de cierre de congresos que ya se termina con la estabilidad democrática, ¿no? Bueno, el primer gobernante del siglo XXI es pues Alejandro Toledo, ¿no? Que ustedes saben que en el año 2000 existió pues un fraude electoral, ¿no? Perpetrado pues no por el presidente en ese momento que era Alberto Fujimori, pero su tercer gobierno no va a durar mucho. Sale lo que es los Vladivideos y tiene que renunciar Fujimori y se convoca pues a un nuevo presidente que es Valentín Paniagua, eso ya lo hemos visto en la clase pasada, y luego se generan o se convocan a las elecciones del año 2001, donde ahora sí va a ganar pues Alejandro Toledo, ¿no? Que ya había ganado limpiamente en el año 2000, pero por el fraude no pudo ser presidente. En el 2001 vuelve a postular y llega a la segunda vuelta, ya no con Alberto Fujimori, sino ahora con Alan García Pérez. La segunda vuelta, del año 2001, está protagonizada por Alejandro Toledo y por Alan García Pérez, ¿no? Alejandro Toledo del partido Perú Posible, un partido fundado por él, y Alan García por el APRA, ¿no? El APRA es un partido pues, histórico en el Perú, ¿no? Pero Alan García vuelve al Perú después de haber sido haber estado exiliado en los años 90 en Francia, ¿no? Ustedes saben que en el año 92 Alan García decide irse del país porque ve que ya tomó el poder Alberto Fujimori por el temor de ser investigado, o también por el temor que sufre cualquier persona cuando está en una dictadura, ¿no? Y siendo un político, pidió asilo político en Colombia y luego se fue a Francia y estuvo ahí viviendo pues muchos años, ¿no? Y tuvo una casa y tuvo su vida, ¿no? Y luego vuelve en el año 2001. Justo también esto coincidía con que muchos posibles delitos de su primer gobierno ya habían sido pues ya habían expirado en ese momento, en esos años, así que decide postular en ese año, ¿no? Pero va a perder la segunda vuelta porque aún estaba fresco en la memoria de los peruanos su segundo gobierno, ¿no? Perdón, su primer gobierno, ¿no? De los 80, de las colas, de la inflación, de la hiperinflación, del INTI, todo eso estaba muy presente en el peruano, ¿no? En el ciudadano. Entonces, simplemente perdió y ganó pues una figura nueva, que siempre en el Perú en los últimos años es mucho más común esto, ¿no? Las figuras nuevas, las figuras, los famosos outsiders, ¿no? Un outsider es un político que en una elección aparece como un rayo y aparece y causa una sensación, ¿no? Es una persona nueva, es un outsider, ¿no? Alberto Fujimori en su momento fue un outsider, ¿no? Alguien que nadie conocía, que nadie tenía en el mapa, pero apareció y se convirtió en presidente, ¿no? Algo parecido va a ser Alejandro Toledo, ¿no? Va a ser un desconocido que va pues a ganar la presidencia del Perú en comparación, pues, ¿no? Con, eh, perdón, derrotando a Alan García. Bueno, en esta última parte solamente vamos a revisar algunas obras de del gobierno de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo solamente tiene un gobierno de 2001 al 2006 y vamos a ver lo más importante, ¿no? Nos queda un minuto, jóvenes. Vamos a culminar con esta reunión y ya saben, ingresamos por el mismo link, ¿ya? Ingresamos con el mismo link para